El estrecho de Bass. Ese vasto cuerpo de agua que separa Tasmania del continente australiano es mucho más que una simple frontera geográfica. Es un lugar donde la realidad se desdibuja, donde las aguas turbulentas y los cielos impredecibles guardan secretos que han desconcertado a marineros, pilotos y científicos por décadas. Este no es un relato de aventuras comunes, sino una inmersión en un mundo de fenómenos inexplicables, desapariciones misteriosas y fuerzas que desafían la comprensión. El estrecho de Bass no perdona. Sus aguas, azotadas por vientos furiosos y corrientes traicioneras, han sido testigo de innumerables tragedias. Pero entre todas ellas hay una que destaca por su extrañeza y su incapacidad de ser explicada: la desaparición de Frederick Valentich. Era una noche tranquila de octubre de 1978, cuando el piloto despegó de Melbourne en su avión Cessna 182 con destino a la isla King. Todo parecía normal, hasta que de repente, Valentich informó por radio que un objeto extraño lo seguía. Es largo y metálico, describió, con una voz que delataba confusión y temor. Tiene luces verdes. No es un avión. Esas fueron sus últimas palabras. El avión desapareció sin dejar rastro, y aunque realizaron búsquedas exhaustivas, jamás encontraron restos. Pero este no es el único enigma que guardan estas aguas. En 1853, el barco SS Waterwitch zarpó hacia Tasmania con 25 personas a bordo. Nunca llegó a su destino. Las búsquedas no arrojaron ni un solo indicio de su paradero. El barco, su tripulación y sus pasajeros se esfumaron como si el estrecho los hubiera tragado enteros. Los relatos de los marineros que han navegado por estas aguas hablan de corrientes que parecen tener vida propia, de olas que se elevan como muros impenetrables y de nieblas que aparecen de la nada, envolviendo todo en un silencio espectral. Los avistamientos de luces extrañas son otro de los misterios que persisten. Pilotos y marineros han reportado ver luces brillantes que flotan sobre el agua o se desplazan por el cielo con movimientos imposibles. Algunos dicen que son reflejos, otros hablan de meteoritos, pero hay quienes aseguran que no hay una explicación lógica para lo que vieron. En 1972, un pescador juró haber visto una luz intensa que emergió de las profundidades, iluminando el mar como si fuera de día, para luego desaparecer sin dejar rastro. Las leyendas aborígenes añaden otra capa de misterio a este lugar. Para los pueblos originarios de Tasmania, el estrecho no es solo un cuerpo de agua, sino un umbral entre mundos. Hablan de espíritus que habitan en las profundidades, de fuerzas ancestrales que gobiernan las corrientes y los vientos. Algunos incluso creen que el estrecho es el hogar de seres que no pertenecen a este mundo, entidades que emergen en las noches más oscuras para reclamar lo que es suyo. El faro de Deal Island, solitario y sombrío, es otro de los puntos clave en este rompecabezas de misterios. Construido en 1848, ha sido testigo de innumerables tragedias y fenómenos inexplicables. Los fareros que alguna vez lo habitaron hablaban de voces que susurraban en la noche, de pasos que resonaban en los pasillos vacíos y de sombras que se movían donde no debía haber nadie. Uno de los relatos más escalofriantes cuenta cómo un farero desapareció sin dejar rastro, dejando solo su diario atrás, en el que describía una presencia que lo observaba desde las sombras. El estrecho de Bass no es solo un lugar de misterios, sino también de advertencias. Las condiciones climáticas aquí son tan impredecibles como peligrosas. Tormentas que surgen de la nada, vientos que alcanzan velocidades aterradoras y olas que superan los 10 metros de altura han convertido este lugar en una trampa mortal para los incautos. Los científicos han intentado explicar estos fenómenos, pero incluso con toda la tecnología moderna, el estrecho sigue siendo un enigma. El estrecho de Bass sigue siendo un lugar de preguntas sin respuesta. Es un lugar donde el miedo y la fascinación se entrelazan, donde cada ola parece susurrar un secreto y cada sombra esconde una oscura historia. Suscríbete.